El tema que vamos a ver el día de hoy es reglas de conteo. En algunos textos lo van a encontrar también como análisis combinatorio. Lo que vamos a analizar en esta oportunidad es sobre la cantidad de posibles resultados o el número de formas que tengo al realizar un experimento aleatorio. Por ejemplo, hemos visto anteriormente cuando yo realizaba el lanzamiento de un dado, tenía 6 posibles resultados. ¿Qué pasa si lanzamos dos dados simultáneamente? Entonces tenemos que calcular ahí la cantidad de posibles resultados que tendré, ¿no? Entonces vamos a ver una pequeña introducción. Muchos experimentos tienen eventos simples con idénticas características. Las reglas de conteo nos permite determinar el número de eventos simples en un experimento. Bien, para esto vamos a analizar tres casos. Ya vamos a ver primeramente lo que es el principio de multiplicación, que consiste, si se va a extraer un elemento de cada uno de K conjuntos de elementos, siendo los tamaños de los conjuntos n1, n2 hasta n sub k, el número de resultados distintos es. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar la cantidad de elementos que tiene cada subconjunto. Por decir, hace rato les mencionaba de que si yo tenía un dado, si yo lanzaba un dado, tenía 6 posibles resultados. ¿Qué pasaría si lanzo dos dados simultáneamente? Entonces, el primer dado tiene 6 posibles resultados, el segundo dado tiene 6 también. Entonces, haría un producto de 6 por 6, 36 posibles resultados. Entonces, eso sería aplicando el principio de multiplicación. A ver, para esto vamos a ver dos ejemplos. Primero, nos habla aquí sobre cuántas patentes de automóviles de 3 vocales y 2 números se pueden crear. Si pueden repetir letras o números. A ver, ¿a qué nos refiere este ejemplo? Nos está hablando de que queremos crear patentes, es decir, marcas de automóviles, ¿no? Entonces, de 3 vocales y 2 números. Entonces, cuando nos habla de 3 vocales, quiere decir que posiblemente al inicio tenga 3 vocales, ¿no? Entonces, por decir, la primera patente podría ser AAA, ¿no? Porque dice que podrían repetirse letras, ¿no? Y en el caso de números sería el 00, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa sería nuestra primera patente, ¿no? AAA 00. Una siguiente sería AAA 01 y así sucesivamente. La pregunta es cuántas, ¿no? Entonces, para resolver esto, primeramente identificamos. Las vocales son 5, ¿verdad? Y respecto a los números, como no me dan ninguna restricción nada, son 10 números tenemos. Entonces, el número total de formas va a ser igual. 5 referido al primer dígito. Esto sería referido al segundo dígito y esto al tercer dígito. Entonces, aquí tenemos 3 vocales, ¿no? Podría ir de la A a la U, ¿no? De la A a la U y aquí también de la A a la U. Respecto a los números, podría ir de 0 a 9. Tendría 10 posibilidades ahí, ¿no? Y aquí también de 0 a 9 también tendría 10. Entonces, el número total, haciendo la operación aquí, multiplicando todo esto, nos saldría 12.500 patentes. Vamos a analizar el segundo ejemplo. Una persona tiene una caja de seguridad que contiene 4 dígitos. Olvidó la clave y solo recuerda que el último número era impar. ¿Cuántas maneras existirá para poder abrirla? Entonces, en este caso nos habla de que hay una caja de seguridad y esta caja de seguridad tiene 4 dígitos, tiene 4 espacios donde yo podría colocar una cierta cantidad de números. Y solo recuerda, dice que el último dígito era impar. Entonces, si analizamos los números impares, aquí tendría la posibilidad de que sea el 1, 3, 5, 7 y 9, que son números impares, ¿no? Tendría 5 posibilidades. En los demás casos, aquí podría tener 10, aquí podría tener 10 y 10. Entonces, el número total de formas que se va a tener para poder abrir esta caja fuerte va a ser de 5.000 formas. El siguiente caso que vamos a ver es sobre permutaciones. ¿De qué se trata esto? Es un arreglo ordenado, nos habla aquí sobre un arreglo ordenado, de todos o parte de un conjunto de objetos. El número de permutaciones de n objetos distintos es n factorial. Aquí ya surge un nuevo término, ¿no? Que es n factorial. Entonces, el factorial se llama al producto de todos los números enteros de n hasta 1. O sea, quiere decir que
El factorial de un número va a ser aquellos números multiplicados, ¿no? Por decir, si es 3, entonces sería 3 por 2 por 1. O en algunos casos, por ejemplo, lo hacen de 1 por 2 por 3, ¿no? Que me daría 6. Entonces, ese es el término llamado factorial. También hay algunas ciertas reglas respecto a este tema de factoriales. Por ejemplo, el factorial de un número negativo no existe. Y la otra propiedad que también es importante es el factorial de 0 es 1. Listo. Entonces, por medio de permutaciones, es decir, factoriales, se puede responder preguntas respecto al número de formas en que pueden ordenarse n objetos tomando k objetos a la vez. Se denota por. Entonces vamos a tener aquí una fórmula, ¿ya? Cuando veamos P, nos va a hacer referencia a permutaciones. Permutaciones de n en k, ¿ya? Permutaciones de n objetos, siempre n va a ser un número mayor y k va a ser un número menor, o igual. En el peor de los casos siempre igual, pero nunca k puede ser mayor a n. ¿Ya? A lo mucho podrían llegar a ser iguales. Entonces tenemos una fórmula. La fórmula es permutaciones de n objetos agrupados en k, ordenados en k, es igual a n factorial dividido entre n menos k factorial. ¿Listo? Y esto me va a dar la cantidad de formas que son posibles de ordenar una cierta cantidad de objetos en k objetos. Al decir ordenar, también no confundamos un poco con el término de ubicación de elementos. Ya cuando me dicen ordenar objetos, también me dice que yo podría ubicar estos objetos en una cierta ubicación o posición, ¿no? Listo, vamos a ver algunos ejemplos respecto a esto. El primero, nos dice, se contratará un servicio de calificación de computadoras para encontrar las 3 mejores marcas de monitores. Se incluirá un total de 10 marcas en el estudio. ¿De cuántas formas distintas puede el servicio de calificación llegar al ordenamiento final? A ver, si analizamos un poquito esto, nos habla de que hay un total de 10 marcas, ¿sí?, que están en estudio. De estas 10 marcas se van a escoger a las 3 mejores. Entonces, decimos de que se usa permutaciones porque las marcas en un momento podrían tomar un primer lugar, ¿sí?, y en otro momento podría tal vez tomar el segundo lugar, y así, ¿no? Podrían estar variando, ¿no? Entonces, a eso se le llama permutaciones, cuando los elementos toman un lugar, una ubicación o un orden. Ya en este caso estamos hablando de un orden, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar. Entonces, la pregunta es cuántas formas hay de hacer esto, ¿no? Entonces, a ver, solución. El servicio de calificación va a seleccionar 3 marcas diferentes. Entonces, a esto le llamamos k igual a 3. De un conjunto de 10 elementos, n sería igual a 10. Recuerden que siempre n debe ser mayor a k, ¿no? A lo mucho podría llegar a ser igual, pero k no podría ser mayor a n. Y a acomodar los 3 elementos en un orden definido. Utilizaremos la regla de permutaciones para determinar el número de resultados posibles. Entonces, en nuestro caso, permutaciones de 10 marcas, y aquí vamos a tener las 3 mejores marcas, ¿no? Aquí hay un orden, una ubicación que toman los objetos, ¿no? Entonces, por eso que se usa permutaciones, que sería igual a 10 factorial sobre 10 menos 3, que sería 7 factorial, ¿no? Haciendo operaciones nos va a salir 10 por 9 por 8. ¿Por qué ya no hay 7? Porque 7 factorial aquí tendría, con 7 factorial se van los dos, ¿no? Y solamente me quedaría este. Entonces, en total tenemos 720 formas de hacer el ordenamiento en base a un total de 10 marcas agrupados de 3 en 3, ¿no? Pero en este caso los 3 elementos tienen un orden, ¿ya? Por eso que se usa permutaciones. Vamos a ver el siguiente caso, que es combinación, ¿ya? Este caso es bastante similar al de permutaciones, con la diferencia de que en el caso de combinaciones no interesa el orden o la ubicación que tienen los objetos o elementos. El número de combinaciones de n objetos tomados en k objetos es. En este caso podemos usar una C que nos haría referencia a combinaciones de n en k, pero también lo podemos considerar como entre paréntesis, como si fuera una matriz, ¿no?, de n en k. Ya a veces lo van a encontrar de esta forma, ¿no? Esto también quiere decir combinaciones de n en k.
va a ser igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Si analizamos un poco aquí, la fórmula es bastante igual a la de permutaciones, solamente que se agrega k factorial. Y eso más o menos me dice que aquí siempre la cantidad de formas va a ser menor a la de permutaciones. Porque en permutaciones el hecho que yo cambie un elemento con otro, se crea una nueva forma. En cambio, en combinaciones, si yo intercambio un elemento con otro, formando un grupo, el hecho que yo cambie simplemente sigue siendo el mismo grupo, ¿no? Por eso que aquí la cantidad siempre va a ser menor que en relación a las permutaciones. Veamos el ejemplo para este caso. ¿Cuántas muestras distintas de tamaño 5 pueden seleccionarse de una población de tamaño 20? A ver, aquí nos habla de que hay una población de tamaño 20. Entonces yo tengo que seleccionar muestras, ¿no? Entonces, muestras de tamaño 5. Es decir, los voy a agrupar. Estos 20, esta población de 20 se va a agrupar en grupos, pero formando tamaños de 5. Entonces la pregunta es, ¿cuántas formas hay de hacer eso, no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, usamos combinación? Porque los elementos que yo voy a agrupar, si yo intercambio entre ellos, va a seguir siendo el mismo. Entonces, ahí, o sea, quiere decir que los elementos no toman un lugar, una ubicación, no tienen un orden. Ya, por eso que se usa combinaciones. Entonces, en nuestro caso sería combinaciones de 20 en 5. Entonces, tendría 20 factorial dividido entre 5 factorial, multiplicado por 20 menos 5, que sería 15 factorial, ¿no? Entonces, haciendo operaciones matemáticas, también lo tienen en sus calculadoras las combinaciones, lo pueden hacer directamente, o manualmente también se podría hacer. Entonces, vamos a tener 15.504 formas de agrupar de un total de 20 en grupos de 5, ¿no? Listo, entonces vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? En este caso vamos a ver ejercicios para poder entender un poco más este tema de las reglas de conteo. El primer ejercicio nos habla, supongamos que se tienen los siguientes números naturales, 1, 2, 3 y 4, y se quiere formar cifras de 4 dígitos. En el primer dígito nos dice que podría ir aquí, podría ir del 1 al 4, ¿no? ¿Sí? En este primer dígito podría colocar del 1 al 4. En el segundo caso podríamos hacer lo mismo. Entonces, aquí en el segundo dígito también podría ir del 1 al 4. En el tercer dígito también del 1 al 4. Y en el cuarto dígito también del 1 al 4. O sea, quiere decir que la cantidad o el número que yo podría formar, el primero podría ser 1. ¿Sí? Aquí también 1. Aquí 1 y aquí 1. Este sería nuestro primer número, ¿no? Un siguiente número podría ser el 1, el 1, 1 y 2, ¿no? Esta sería nuestra primera forma y esta podría ser nuestra segunda forma, ¿no? Y nuestra última forma, ¿cómo podría ser? Nuestra última forma podría tener esta forma, ¿no? 4, 4, 4 y 4, ¿no? ¿Sí? Entonces podríamos empezar en 1 y así hasta llegar hasta el 4, 4, 4. Entonces la pregunta es ¿cuántas formas habrá? Entonces siempre para eso analicemos, ¿no? Aquí tengo 4 formas, ¿no? Aquí tengo 4 formas, ¿sí? Aquí también 4 y aquí 4. Entonces podríamos formar, nuestro número total de formas sería igual a 4 por 4 por 4 por 4. Y eso me da un resultado de 256 formas, ¿no? Entonces esa sería la cantidad de formas que se tiene para formar 4 dígitos con estos números, con el 1, 2, 3 y 4. A ver, en este segundo caso nos habla de cuántas maneras se pueden sentar 10 personas en una banca en la que solo hay 4 asientos disponibles. Ahí vamos a imaginarnos una banca donde haya 4 asientos disponibles, ¿no? Listo, entonces nos habla de que tenemos 10 personas y que podemos sentarlos aquí o sea, quiere decir que solamente hay 4 espacios, ¿no? Entonces hay 10 personas. Ya, vamos a poner persona 1.
Vamos a colocar persona 1, persona 2, persona 3, no hay 10 personas, ¿no? Persona 4, persona 5, persona 6, persona 7, bueno, hay personas aquí, persona 7, persona 8, persona 9 y persona 10. Nos hablan de que hay 10 personas, ¿sí? Entonces a estas personas necesitamos hacerlas sentar aquí, ¿no? Vamos a empezar en orden, ¿ya? Bueno, podríamos hacer una alternativa, ¿no? Estoy haciendo sentar a la persona 1 en esta ubicación, ¿no? Persona 2 en esta segunda ubicación, persona 3 en esta tercera y la persona 4 aquí. A ver, hace rato les planteaba, ¿no? Si yo, digamos, esta sería una primera forma, ¿no? Si nosotros intercambiamos los elementos y viene a ser una nueva forma, entonces estaríamos hablando de permutaciones. A ver, vamos a ver. Entonces, si sentamos de esta forma, podría ser una alternativa, ¿no? A ver, vamos a ver otro caso, ¿no? O sea, ¿cuál podría ser otra forma, ¿no? Tenemos la misma banca, pero en este caso yo intercambio, ¿no? Por decir, saco a la persona 1 y coloco a la persona 2 en el asiento 1, ¿no? Y aquí coloco a la persona 1 en el asiento 2. ¿Es una nueva forma? Sí, porque el hecho que yo intercambio está generando una nueva forma. Y aparte los elementos toman una ubicación, tienen un orden aquí, ¿sí? Entonces, en estos casos se usa permutaciones. Entonces, la pregunta sería, ¿permutaciones de cuánto en cuánto, no? Entonces, tendríamos un total de 10 personas y estas van a ocupar 400, ¿no? Entonces, sería permutaciones de 10 en 4. Si operamos, si hacemos nuestro cálculo, sería 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial. Y eso me daría un total de 5040 formas. ¿Correcto? Esa sería la respuesta para el siguiente ejercicio. Bien, vamos a resolver el tercer ejercicio. Nos habla, se desea sentar en hilera, bueno, en fila, en hilera, ¿no? A 5 hombres y 4 mujeres, de manera que las mujeres ocupen los lugares pares. ¿De cuántas maneras es posible hacer esto? Este ejercicio es bastante similar a esta, ¿no? Pero en este caso nos habla de que vamos a tener 9 espacios, ¿no? Porque se van a sentar, dice, las mujeres en los lugares pares y los varones le correspondería en los lugares. Ya, a ver, en este caso nos dice que se desea sentar en hilera a 5 hombres y 4 mujeres, de manera que las mujeres ocupen los lugares pares. Entonces, quiere decir que, por decir, este es el 1, el asiento 1, este correspondería al asiento 2, este sería el asiento 3, el asiento 4, el asiento 5, el asiento 6, el asiento 7, el asiento 8 y el asiento 9. Ya, entonces tenemos 5 varones, 5 hombres, hombre 1, ¿sí? Tengo hombre 2, hombre 3, hombre 4 y hombre 5. Y en el caso de mujeres tendría mujer 1, mujer 2, mujer 3, mujer 4. A ver, sí, más o menos tendría 5 hombres y 4 mujeres, ¿no? Entonces, nos dice que las mujeres van a ocupar los lugares pares, por decir las mujeres, entonces pondría aquí un lugar par, ¿no? Podría ser esta, ¿no? La mujer 2 podría colocar aquí, ¿sí? La mujer 3 aquí y la mujer 4 aquí. Y con respecto a los varones, no hay otra alternativa, ¿no? Colocarían los números impares, ¿no? Hombre 2, hombre 3,
hombre 4 y hombre 5. Entonces, esta, por ejemplo, sería una forma, ¿no? En este orden, ¿no? Que están sentados. Otra alternativa sería, por decir, yo podría cambiar en el tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Aquí está la mujer 1, está en el asiento 2, y la mujer 2 está en el asiento 4. Entonces yo podría intercambiar, ¿no? Colocar aquí y este intercambio, ¿no? ¿Es una nueva forma de hacerlo sentar? Sí, entonces la pregunta es cuántas formas hay de hacer esto. Entonces, en este caso, siempre analizando, habría dos casos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de mujeres, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de mujeres? En el caso de mujeres. ¿Cuántas alternativas, cuántas posibilidades tendría? Ahora, otra pregunta. ¿Se usa permutaciones o combinaciones? En este caso usaríamos permutaciones porque el hecho que yo intercambie los elementos se genera una nueva forma. Ese sería un criterio, ¿no? El otro criterio que podríamos usar es que los elementos toman un orden, una ubicación, un lugar. Entonces, en ese caso podríamos usar permutaciones. Entonces, hacemos el cálculo. Entonces, en el caso de mujeres, tendría, hay, en este caso, 4 mujeres para un espacio de 4 asientos. Sería de 4 en 4. Aquí reemplazamos 4 sería menos 4 factorial, ¿no? Y eso me va a dar un resultado de, a ver, si analizamos aquí, 4 menos 4 sería 0, entonces me quedaría solamente 4 factorial, ¿no? Y 4 factorial es igual a, entonces 4 factorial es igual a 24 formas. Eso en el caso de las mujeres. Ahora, en el caso de los varones va a ocurrir lo mismo, ¿no? Bastante similar al caso de varones o hombres, ¿no? Hombres. ¿Cuántos hombres tenemos? 5 hombres. Y para 5 espacios, ¿no? Perdón. Entonces, nuestro cálculo sería factorial de 5 sobre 5 menos 5 factorial. Y eso me va a dar un total de, factorial de 5 sería 120. Entonces, tendríamos 120 formas. Ahora, el hecho que nosotros cambiemos, en el caso de mujeres, por decir yo cambio una ubicación, se genera una forma y eso influye en el tema de los varones, ¿verdad? Porque si se han dado cuenta, los varones se han permanecido tal como estaban, ¿no? Si yo estoy intercambiando solo en mujeres, influye en todo, ¿no? Entonces, a esto se le llaman los eventos dependientes. Entonces, cuando tenemos eventos dependientes, el número de formas va a ser igual. Aquí aplicaríamos nuestro principio de multiplicación, ¿no? El número de formas va a ser igual 24 por 120, que sería igual a 2880 formas, ¿no? Ese sería nuestro total.